en el programa La necesidad de un profeta con el pastor Melvin Carrasco, que estará respondiendo las preguntas conforme a la Biblia y el mensaje de la hora. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal Tabernáculo Sobre el Danto, donde se están subiendo las prédicas conforme a la Biblia y el mensaje que Dios ha enviado. También pueden enviar el número 0424-663-0482, ya que estamos abiertos a debates sobre la piedra de corona, la edad de la odisea terminó, etc. Les dejo con el pastor Melvin Carrasco, que les estará dando un saludo. Bueno, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, como dicen Hechos 4:12, ¿verdad? Que no puede ser salvo, no podemos ser salvos en ningún otro nombre sino en el nombre del Señor Jesucristo. Y el primer mensajero, el apóstol Pablo, en Efesios 1:21 dice que el nombre que se nombra en este siglo y en los siglos venideros, nombre que es sobre todo nombre. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos. Amén. Ahora el pastor Melvin Carrasco estará dando un análisis de los temas que hemos venido desarrollando anteriormente. Bueno, como siempre hemos venido haciendo, ¿verdad? Siempre hablamos de las 7 edades conforme a la Biblia, ¿verdad? Y después hablamos de los 7 sellos conforme a la Biblia, las 7 trompetas conforme a la Biblia, las 7 copas y los 7 truenos. Son los más esenciales, ¿verdad? Y esto va entrelazado y va paralelo. Siempre hacemos un análisis de lo que son las edades. Las edades comienzan en Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 2, verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe es la palabra. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces vemos que, ¿verdad? Escribe es la palabra. El ángel fue el apóstol Pablo. Después viene Apocalipsis 2:8, la edad de Esmirna. También es de Apocalipsis 2:1, la edad de Efesios. DC de 53 al 170, el apóstol Pablo, ¿verdad? La edad de Efesios. Apocalipsis 2:8, la edad de Esmirna. 170 al 312, el mensajero fue Ireneo, ¿verdad? Y del 170 al 312. Después viene Apocalipsis 2:12, la edad de Pérgamo, DC después de Cristo, del 312 al 606. Al 606 el mensajero fue Martín, ¿verdad? La edad de Pérgamo, ¿verdad? 312 al 606 el mensajero fue Martín, Apocalipsis 2:12. La edad de Tiatira, Apocalipsis 2:18, ¿verdad? Desde el 606 a 1520 el mensajero fue Colombo. La edad de Sardia, Apocalipsis 3:1, ¿ves? Desde 1520 a 1750 el mensajero fue Martín Lutero. La edad de Filadelfia, Apocalipsis 3:7, desde 1750 a 1906 el mensajero fue Juan Wesley. La edad de la Odisea, Apocalipsis 3:14, DC después de Cristo, de 1906 a 1963 el mensajero fue William Marrio Branham. 7 días, 7 tiempos, 7 siglos. Las edades son siglos espirituales. Las vemos desde Apocalipsis 1, Apocalipsis 1:16 dice: en su diestra tenía 7 estrellas y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Sabemos Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces en Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Ya sabemos que siempre les recordamos que la Biblia se lee de 3 formas: se lee literalmente, simbólicamente y poéticamente, pero en estas 3 lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo. Entonces en estos 2000 años, Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles, ¿verdad? Y después de las edades, ¿verdad? Como dice el hermano Branham en las introducciones de las edades, después de las edades vienen los sellos, y después de los sellos vienen las trompetas, y después de las trompetas vienen las copas, y después de las copas vienen los truenos. Entonces vemos que
En Daniel 12:4 dice: anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin y la ciencia se aumentará. Vemos el libro sellado en Apocalipsis 5, vemos el libro sellado por dentro y por fuera, ¿verdad? En Apocalipsis 8:1 hubo un silencio en el cielo, ¿verdad? Dios se abre el séptimo sello en Apocalipsis 8. Y en Apocalipsis 10:1 dice: y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. O sea, todos los misterios fueron revelados. Apocalipsis 17 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Todos los misterios fueron revelados desde Génesis hasta Apocalipsis. Las edades, los sellos, las trompetas, las copas y los truenos van entrelazados y van paralelos. Ahora, vemos el primer sello, Apocalipsis 6:1. Vemos el primer sello, el caballo blanco, ¿verdad? Engaño, representa el engaño. Dios en Apocalipsis 4:7 vemos las cuatro unciones: la unción del león, la unción del becerro, la unción del hombre y la unción del águila, ¿ves? Entonces el caballo blanco Dios lo combate con la unción de león, que fue el apóstol Pablo. ¿Ves? El engaño, ¿ves? El mundo entero, como dice en Apocalipsis 12:9, el mundo entero está engañado. Primera epístola de San Juan 5:19 dice: el mundo entero está bajo el maligno. Entonces el diablo tiene el mundo engañado, pero al pueblo, a los hijos de Dios, no lo puede engañar. Y Dios combate el caballo blanco con la unción de león. En Apocalipsis 6:3 vemos el segundo sello, ¿verdad? El caballo rojo representa la política. ¿Ve? Todo desde el 606 a 1520, el que no creía, como la Iglesia Católica mató 68 millones de protestantes desde el 606 a 1520. Caballo rojo representa política y persecución. Y Dios lo combate con la unción del becerro, Colombo. El caballo negro, ¿verdad? Dios lo combate con la unción del hombre, que fue Martín Lutero, representa la economía mundial del mundo, ¿verdad? Apocalipsis 6:5. Y Apocalipsis 6:7 tenemos el cuarto caballo, el cuarto ser viviente. Dios lo combate, el cuarto caballo, la muerte, el al del infierno. Dios lo combate con la unción del águila, William Mario Branham. Cuatro unciones en estos 2000 años. Dios ha enviado 7 mensajeros, ¿verdad? Y esto va entrelazado y va paralelo. Después de las edades vienen los sellos, y después de los sellos vienen las trompetas. Las trompetas son disturbio político y guerra. Dios lidiando con Israel con disturbio político y guerra. Las trompetas, ¿verdad? En Apocalipsis 8:7 tenemos la primera trompeta. Apocalipsis 8:8 tenemos la segunda trompeta. Apocalipsis 8:10 la tercera trompeta, y Apocalipsis 8:12 la cuarta trompeta. En la fiesta de la trompeta, en los sellos, el hermano Branham dice: las trompetas son disturbios y guerras, disturbios políticos y guerra con Israel. Ahí tenemos al Israel natural, como dice en Romanos 11:11, ¿verdad? Tenemos el Israel espiritual, que somos nosotros, y el Israel natural, que es el pueblo que Dios escogió allá en el pueblo de Israel. Pues Pablo lo explica muy bien en Romanos 11, ¿ves? Y entonces en Romanos 11:22 dice que nosotros somos el Israel espiritual. Entonces vemos que las trompetas son guerra y disturbios políticos. En Apocalipsis 9:1, ¿verdad? La quinta trompeta, el hermano Branham dice: la quinta trompeta fue la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Y la sexta trompeta, Apocalipsis 9:13, la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra, ¿ves? Entonces vemos que la séptima trompeta, ¿verdad? Apocalipsis 11:15 la abre Moisés y Elías. Apocalipsis 11:6 aparece que convirtió el agua, que cerró los cielos por 3 años y medio, el profeta Elías, que convirtió el agua en sangre, Moisés. Entonces en la quinta trompeta Dios purga las vírgenes fatuas, purga la tierra y purga los 144,000. En la séptima trompeta para Israel, ¿verdad? Apocalipsis 11:14 dice: he aquí el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Ya pasó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ya comenzó el tercer ay, ya está Rusia y Estados Unidos están probando poderes. Hay un simulacro de Ucrania, pero en realidad es Rusia y Estados Unidos probando poder. Ahí está la Tercera Guerra Mundial, no en su apogeo, sino calentando motores. ¿Ve? Están ahí como entrenándose, ¿ve? Para la Tercera Guerra Mundial. Entonces vemos que en la Tercera Guerra Mundial también está el tercer ay,
En la séptima trompeta para Israel entra el Teserai, entra Dios pulga, entra el rapto para Moisés y Elí, los 144.000. Ellos reciben 2 profetas, se bautizan en el nombre de Jesucristo, les ha revelado que ellos crucificaron al Mesías, y etcétera, etcétera. O sea, en la séptima trompeta para Israel, la guerra del Armagedón es la plenitud también de las copas, ¿verdad? Después de las edades vienen los sellos, después de los sellos vienen las trompetas, y después de las trompetas vienen las copas. Apocalipsis 16.2, la primera copa. Apocalipsis 16.3, la segunda copa. Apocalipsis 16.4, la tercera copa. Apocalipsis 16.8, la cuarta copa. Apocalipsis 16.10, la quinta copa. Apocalipsis 16.12, la sexta copa. Apocalipsis 16, verso 17, la séptima copa. Entonces ahí tenemos copas. El hermano Braja dice, las copas, lo dicen los sellos, ¿verdad? Dice en muchos mensajes, dice, las copas son juicios temporales. Dios deja derramar, cada vez que uno de los 7 mensajeros venía, daba un mensaje, derramaba una copa temporal. Copas son juicios temporales de Dios. Tenemos Mateo 24, ¿verdad? Verso 7, guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremotos, tsunamis, son copas derramadas temporalmente. Sabemos que las copas se derraman en su plenitud, las copas se derraman en la guerra Armagedón. ¿Ven? Cuando aquí entra la gran tribulación, la novia se va en el rack, se va de la tierra, entra la gran tribulación, Moisés y Elí abren el 6º sello, que va paralelo. Esto va entrelazado, las edades, los sellos, las trompetas y las copas van entrelazadas. Y vemos que la séptima copa, Apocalipsis 17.1, ¿verdad? Dios deja derramar la ira de Dios sobre la gran ramera, que es Apocalipsis 17.5, ¿verdad? La madre de la ramera, que son hijas metodistas, bautistas, pentecostal, luz del mundo, Nazaret. La madre es la iglesia católica, las hijas son las denominaciones, y muchos de este mensaje también se han desviado y se han salido de la palabra. Y tenemos las copas, ¿verdad? Juicios temporales, Dios derrama en su plenitud Armagedón. ¿Ve? Y después de la copa vienen los 7 truenos, que los 7 truenos son las 7 voces de los 7 mensajeros, como dice en Éxodo 20:18. Después que da Dios los 10 mandamientos, dice que tronaba, hubieron relámpagos. Truenos son voces, 7 voces, 7 mensajeros. Y el hermano Braja, no sé, yo dice, en resumen, dice, los 7 truenos son los 7 sellos que Dios ha revelado. Todos los misterios han sido revelados desde Génesis hasta Apocalipsis. Les recordamos que Génesis significa principio, significa creación, principio, origen, significa fe, ¿verdad? Y significa semilla. Génesis 1.11 dice, produzca cada árbol según su género. Apocalipsis significa revelación, quitando el velo. Fin, ¿verdad? Significa fe, que es revelación también, y significa cosecha. Apocalipsis 14:18 dice, mete tu hoja aguda porque las uvas están maduras. Génesis es el semillero, Apocalipsis es la cosecha. Entonces vemos que esto viene paralelo y viene entrelazado, ¿no? Todo esto viene paralelo y viene entrelazado. Ahora, tiene que ser única y exclusivamente por revelación. Mateo 11:25-26, él dijo, te alabo, Padre, Creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeño. 1 Corintios 2:9, Pablo dice, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha reservado para los que le aman. Mateo capítulo 16, verso 17 dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Por muy elocuente, por muy teólogo, por mucha sabiduría humana, no se lo puede revelar. Tiene que ser Dios revelando todos estos misterios. Y en las edades él dice, el que tenga oído, de Apocalipsis 2:7, la edad de Efesios, ¿verdad? Dice, el que tenga oído, oiga, ¿verdad? Y en todas las edades, hasta Apocalipsis 3:22 dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en los sellos, desde el primer sello al 4.º sello, él dijo, ven y mira, ven y mira. Oír y ver es entender. Mateo 13:13 dice, viendo no ven y oyendo no oyen, para que se cumpla en ello la profecía del profeta Isaías. O sea que oír y ver es entender. San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ella tendréis la vida eterna. En San Juan 5:39. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El oír aquí, ¿verdad? Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, la fe es revelación, es entender, ¿verdad? En Efesios 1:17 dice que le pidamos a Dios sabiduría
y espíritu de revelación y espíritu de conocimiento. O sea que el don más grande es el don de sabiduría. Saber en dónde está el diablo en estos tiempos, ¿verdad? ¿Quién es el diablo? El mundo entero está bajo el maligno, está bajo engaño. Entonces vemos que Dios trajo un profeta a la escena. En Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Mateo capítulo 10, verso 41 dice: el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición del profeta recibirá. Proverbio 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Proverbio 29:18 dice: el pueblo sin profecía se desenfrena. Dios ha traído un profeta para que un pueblo crezca, para que un pueblo avance. Así como ha avanzado el Israel natural, el único país que siembra papa, tomate, cebolla, flores en un desierto es Israel. Ha sacado una cápsula que estudia todo el cuerpo humano. De la sangre del ser humano saca corazón y se los coloca. Ha sacado una máquina que fabrica agua en el desierto. Israel se iguala hoy a China, a Rusia, a Estados Unidos, a Japón, a Irán, a todas las naciones más poderosas del mundo. Israel tiene científicos allá en el espacio. Israel tiene una de las mejores fuerzas armadas en el mundo. Ahí está el Israel natural y aquí está el Israel espiritual. Así como ha avanzado el Israel natural, así también ha avanzado el Israel espiritual. Entonces esperemos que seamos ayuda para el cuerpo, como dice el apóstol Pablo en Efesios 4:12. 4:11 dice: Dios constituyó a unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otro maestro, a otro pastor y a otro maestro, a fin de perfeccionar a los santos para el cuerpo de nuestro Señor Jesús, el cuerpo místico, cuerpo misterio. Entonces, bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde y esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A continuación, el tema que se va a desarrollar se titula las 3 etapas del parto en lo espiritual y en lo natural. En primer lugar, sería importante saber cuáles son las 3 etapas del parto en lo espiritual y las 3 etapas del parto en lo natural. Bueno, en lo natural, ¿verdad? Si vamos siempre al principio, allá en el principio, Adán masculino y Adán femenino no pasaron por la etapa de... Tenemos que irnos a la raíz, ¿no? al gusano, como dice Job 25:6, que somos gusanos y nuestros hijos son gusanos. Ahora los médicos le llaman espermatozoide, ¿no? Espermatozoide es un gusano, ¿ves? Y entra en la matriz, ¿verdad?, de la madre, pero no se queda gusano. Ese gusano se convierte en un cigoto, después en un embrión y después en un feto. Son 3 etapas. En el cristianismo también hay 3 etapas. Justificación. Romanos 1:17, Martín Lutero predicó: el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Después viene Wesley, predica santificación. La segunda etapa es santificación. Hebreos 12:14, sigue la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la tercera etapa viene el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que representó a los pentecostales en 1906, trajeron restauración y el bautismo del Espíritu Santo. Los genuinos y verdaderos pentecostales, ¿no? Estos pentecostales en la actualidad que son más mundanos que la Iglesia Católica, ¿no? Estamos hablando de los que estaban llenos en la calle Jesús en 1906. Entonces vemos que Dios, ¿verdad?, ha traído un profeta para restaurar todo esto, y estas 3 etapas del parto natural tipifican el parto espiritual. ¿Ves? Estas 3 etapas testifican del parto. El parto natural tipifica del parto espiritual. Ahora, él entra, pero no se queda toda la vida un cigoto, no se queda toda la vida un embrión, no se queda toda la vida un feto. Tiene 9 meses en estas 3 etapas, ¿verdad? Después de estas 3 etapas viene el nacimiento, que le llaman recién nacido o bebé. No se queda toda la vida ahí en esa etapa. ¿Ve? Ahí en recién nacido tiene su etapa, no se queda toda la vida pesando 2,5 kilos, 3 kilos, que es lo que nace, lo que pesa un recién nacido, va agarrando peso, ¿verdad? Después pasa la etapa de niño. En etapa de niño bota los dientes, en etapa de bebé muda el pelo, hay unos que nacen pelón y le sale el pelo. Y hay unos que nacen pelú pero botan el pelo, ¿ves? Hay etapas, ahí en etapa de bebé botan el pelo, en etapa de niño mudan los dientes, en etapa adolescente cambian el rostro. Y pesan más, siempre va pesando más. Hay un crecimiento en lo natural, hay un crecimiento en lo espiritual. Ya es un adolescente, después ya pasa a ser un adulto, después un anciano. ¿Ves? Hay 8 etapas en lo espiritual y hay 8 etapas en lo natural. Son etapas del ser humano, son etapas del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Cuando el niño nace necesita un crecimiento, ¿ves?
Entonces, mientras que no nazca, todavía no ha nacido, todavía es un feto, pero no se queda en esa etapa de feto. Cuando nace necesita un crecimiento. Dios trajo un profeta de Ceni y predicó el mensaje adopción, que es un crecimiento. Dios tiene un tutor. En la antigüedad había un solo maestro. No como ahorita en la actualidad, que un maestro le da clase a 30, 40, 50 alumnos. No, allá había un tutor. Un tutor era un maestro, pero se lo pagaba en la casa, le daba clase en la casa. Es decir, que el crecimiento natural y el crecimiento espiritual es simbolismo. Correcto, podemos decir, ¿verdad?, que cada uno de los mensajeros trajo ese espermatozoide espiritual. ¿Ve? Cuando el mensajero representa al hombre, él traía él despertaba, ¿ve? Traía para despertar los espermatozoides, que eran los que oían, como dice simbólicamente en San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces la iglesia representa, ¿verdad? La iglesia representa desde Génesis hasta Apocalipsis, la iglesia representa la mujer. Job 14:1 dice, el hombre nacido de mujer es corto de día, hastiado, sin sabor. O sea, Matusalén 969 años. En los tiempos de Noé 120 años, en los tiempos de Moisés 120 años. Ahorita el Salmo 90:10 dice 70 y lo más robusto 80. O sea que son límites que Dios le ha venido poniendo al cuerpo, ¿verdad? Y en Hebreo 9:27 dice, está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. O sea, este gusano, como dice en Job 25:6, ¿verdad? El rey David en el Salmo 22:6 también dice que es gusano propio, ¿verdad? El ser humano es un gusano, pero no se queda toda la vida gusano, ¿ves? En San Juan 3, Nicodemo le dice al Señor Jesucristo que si él tiene que volver a entrar en la matriz de su madre y volverse un gusano, un cigoto, un embrión, un feto, no. Ellos ahí, el Señor Jesucristo le estaba hablando del nacimiento espiritual, de las tres etapas, porque sin estas tres etapas el ser humano no nace, ¿ve? En lo espiritual, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. En lo natural, tres etapas, cigoto, embrión y feto, pero tiene que nacer, ¿ve? Tiene que nacer. Ya cuando el niño nace, no se queda un bebé toda la vida, ¿ve? Pasa la etapa de niño, y de niño a adolescente, y de adolescente a adulto, y de adulto a anciano. Por esta razón es importante que el hombre tenga un nacimiento, un crecimiento en lo natural y un crecimiento en lo espiritual. Correcto, de eso hablaba Nicodemo, que era un maestro, ¿verdad? Un teólogo, un hombre sabio era Nicodemo, pero Nicodemo no entendía el nacimiento, Nicodemo no entendía el nacimiento espiritual, ese fue el nacimiento natural. San Juan 3, vemos que Nicodemo le dice, pero ¿cómo yo, siendo un hombre viejo, puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre, en la matriz de mi madre, y volverme a pasar por todo ese proceso, todas estas etapas? ¿Ve? Y así ha venido Dios, pues cada uno de los mensajeros, ¿verdad? A su debido tiempo él despertaba ese espermatozoide espiritual. ¿Ve? Nosotros somos, Efesios 4:12 dice que somos el cuerpo, y Efesios 4:16. El apóstol Pablo, ¿verdad? Primer mensajero, habla ahí de que somos el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí en Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, cuerpo místico, ¿verdad? Verso 13, Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que Pablo también predicó la estatura de un varón perfecto. ¿Ve? Entonces el verso 16, ¿verdad? Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien certado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Somos el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo misterio, ¿entiendes? Además, todo ser humano pasa por estas tres etapas naturales: embrión, cigoto y feto. Asimismo, un cristiano tiene que pasar por las tres etapas del parto en lo espiritual. Correcto, el hermano Braja habla de Martín Lutero, dice que Martín Lutero representa la justificación. Dice justificación es como un vaso. Si el vaso, el hermano Braja explica eso en las tres etapas de la gracia,
¿verdad? Dice el ser humano, cuando nosotros llegamos a Cristo, Cristo nos perdona todo nuestro pecado, todo nuestro pasado. ¿Ve? Dios nos perdona nuestro pasado, estamos justificados. ¿Ve? Pero todavía el vaso sigue sucio. ¿Ve? El vaso está sucio, estamos justificados, pero todavía decimos mala grosería, todavía nos iramos, todavía tenemos mal temperamento. O sea, lo que estamos es justificados, pero todavía el vaso sigue sucio, ¿verdad? Nosotros somos simbolismo de vaso. Segunda de Timoteo 2:20 dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Entonces Dios lo que hizo fue que nos agarró de basurero del mundo, ¿ves? Estamos justificados, ¿verdad? Pero viene Dios y nos lava, ¿ves? Nos santifica, ¿ves? Dios nos echa el cloro. En primera epístola de San Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿ves? Somos un vaso para el servicio, somos un vaso limpio, ¿ves? Pero no nos podemos quedar vacíos, porque ahí en ese vaso puede entrar agua sucia, puede entrar ron, puede entrar whisky, en ese vaso puede entrar muchas cosas, pero ese vaso tiene que ser lleno del Espíritu Santo, ¿ves? Que es la segunda etapa, ¿ves? Después de la segunda etapa es santificación. Hebreo 12:14 dice: sigue la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es la segunda etapa. Y la tercera etapa es llenar ese vaso con el aceite que representa el Espíritu Santo. En Mateo 25:1 dice que habían 10 vírgenes, 5 prudentes tenían aceite y 5 fatuas no tenían el aceite. Entonces en la tercera etapa tenemos que estar llenos del aceite. El Salmo 23, el rey David dice: mi copa está rebosada, o sea, rebosada de aceite. También representamos una copa, simbolismo de esa copa tiene que estar llena de aceite, que es figura del Espíritu Santo. Si el cristiano ahorita en la actualidad, cuando Martín Lutero predicó justo por la fe, ahí fueron salvos. Todos los que creyeron el mensaje de Lutero, ese espermatozoide, Dios la despertó con el mensaje de Lutero. Lutero trajo ese espermatozoide, ¿verdad? Cada uno de los mensajeros, Pablo trajo espermatozoide, Ireneo trajo espermatozoide, Martín espermatozoide, Colombo espermatozoide, Lutero espermatozoide, Filadelfia, que Wesley espermatozoide, y el hermano Branham trajo espermatozoide espiritual. Ellos despiertan eso. Espiritualmente es el hombre, ¿ves? No es la mujer la que tiene la esperma, es el hombre la que trae el espermatozoide. El hermano Branham predicó un mensaje 1 en 1.000.000, o sea que de 1.000.000, claro, son más, ¿no? Los doctores dicen que el hombre, cuando eyacula, el hombre trae 20, 600 millones de espermatozoides, pero nada más entra uno, y si son 8 entran 2, ¿ves? Eso también en la vida espiritual, ¿ves? Entonces, Hechos 13:48 dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, ni más ni menos. O sea que es una predestinación, y aún el nacimiento natural también es una predestinación, porque aún cuando entran todos estos espermatozoides, todos estos gusanitos, que se ven únicos y exclusivamente se ven con telescopio, porque no son demasiado pequeños, no se ven con un telescopio, ¿verdad? Nada más entra uno, ¿ves? Ya es una predestinación de ahí. Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad? Habla de en Gálatas, creo que está en Gálatas 4:19, Pablo dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, aquí un simbolismo, porque un hombre no puede salir embarazado. Pablo llama hijo. ¿Por qué Pablo los llama hijos? Espiritualmente, porque el portador de lo espiritual, del espermatozoide, es el hombre. Por eso Pablo dice: hijito mío, por lo cual vuelvo a sufrir dolores de parto. Pero Pablo no estaba hablando natural, porque un hombre no natural no puede salir embarazado, sino que él era el que traía, él era el que traía los espermatozoides para despertarlo, ¿ves? Mientras que un hombre, ¿verdad?, no tenga una esposa, no puede tener hijos. ¿Por qué? Porque la esposa representa la tierra. En lo espiritual, la novia somos el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Lutero representó los pies, dice el hermano Branham. Los metodistas representaron, Wesley representó las manos. Los pentecostales representaron la boca, pero en Primera de Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo, la cabeza. Hoy está el cuerpo completo, la plenitud de Cristo, hoy aquí en la tierra, en un cuerpo místico. La novia es perfecta, ¿ves? La novia en Génesis 2:21, 2:22 y 2:23, Dios le saca de la costilla de Adán, Dios le presentó, y Adán dijo: esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y será llamada Isha. O sea que ambos se llamaban Adán. Génesis 5:2, ambos se llamaban Adán, Adán masculino y Adán femenino.
Ahora, ellos no vinieron, Dios le creó un cuerpo directamente, un cuerpo perfecto al primer Adán, ¿verdad? Pero Dios también trae el segundo Adán que es perfecto. Mateo 5:48 dice, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Pero ahora es un cuerpo místico. Él vino en un cuerpo, Jesucristo vino, ¿verdad?, a la tierra. Hebreo 2:14 dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. Sabemos que Dios como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin, como dice el Salmo 92. Él es por los siglos de los siglos, ¿eh? Dios no cambia, ¿verdad? Hebreo 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios hizo un cuerpo. Hebreo 10:5 dice que Dios se apropió un cuerpo, ese cuerpo fue Jesucristo. Hebreo 5:9 dice que Dios lo perfeccionó. Esa perfección, muchos dicen, no, Jesucristo era Dios desde que nació. No, Jesucristo no era Dios desde que nació. Dios lo perfeccionó en Hebreo 5:9. Y en Lucas 2:52 dice que crecía en sabiduría y favor con los hombres. O sea que no podía, si él era Dios desde que nació, no podía nacer en sabiduría, porque Dios es la plenitud de la sabiduría. Ahora, en ese cuerpo Dios también creció. En ese cuerpo que Dios se creó, María fue la incubadora. María le alquiló el vientre a Dios, ¿ve? Y Dios se crió un cuerpo, una célula en María, ¿ve? Y esa célula no se quedó célula, esa célula pasó a ser un cigoto, un embrión, un feto, un niño, ¿verdad? La mayoría de las religiones todavía lo tienen niños, la mayoría de las personas todavía lo tienen niños. Ahorita, hoy es 24 de diciembre, hoy tú ves los pesebres, hoy tú ves los arbolitos, ¿ves? Todavía lo tienen niños. Hay otros que lo tienen en la cruz, lo dejaron pegado en la cruz. La mayoría de las personas usan un crucifijo, lo dejaron pegado ahí en la cruz. Él no, ni se quedó niño, ni se quedó en la cruz, porque él el tercer día resucitó y hoy vive, pero hoy vive en un pueblo místico, en un cuerpo místico, un cuerpo misterio. Somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ya los 7 mensajeros se fueron y hoy baja el Señor Jesucristo, desciende en 1963, aparece en la revista Life, aparece en las cosas misteriosas de Estados Unidos y apareció en el panorama, en el periódico, en el mundo entero. Aparece el rostro de nuestro Señor Jesucristo en 1963. En 1965 se va el hermano Branham, pero desciende la cabeza sobre un cuerpo. Nosotros somos ese cuerpo, somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En efecto, en lo natural, si a un espermatozoide, cuando va teniendo su proceso, la mujer no toma sus vitaminas, no se hace una buena alimentación, puede salir con defectos e incluso con deficiencia mental. Ahora, en lo espiritual se podría decir que también, si una persona no se alimenta y ese espermatozoide, que como usted está diciendo, lo trae cada mensajero, cada mensaje, no se alimenta con eso, también tiene un retraso en lo espiritual. Correcto, está la edad de la Odisea, Apocalipsis 3:14 al 22, ¿verdad? Dios le da el diagnóstico a la edad de la Odisea y le dice que está pobre, ciega y desnuda, y trae toda esa deficiencia espiritualmente. ¿Por qué? Porque no se está alimentando con el maná. San Juan 6:48, San Juan 6:51, 52, 53 al 54, 55, ¿verdad? Ahí dice que Él es el pan vivo que descendió del cielo, es el maná, es el alimento espiritual a su debido tiempo. Pablo trajo un alimento, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, el hermano Branham, pero hoy se presenta el pan vivo, desciende en 1963 y es el alimento. Y el que no esté comiendo este maná, este pan, que es nuestro Señor Jesucristo espiritualmente, tiene deficiencia en el cuerpo, porque la edad de la Odisea, que es la organización pentecostal, está pobre, ciega, desnuda, y lo peor es que no lo sabe. O sea, como dices tú, pues tiene una deficiencia, tiene una enfermedad espiritualmente, porque desde Génesis hasta Apocalipsis la mujer representa a la iglesia, la mujer representa la tierra. En el Salmo 127:3 dice, estima son los hijos, ¿ves? El vientre, el fruto de tu vientre. La mujer representa la tierra, ¿ven? En esa tierra, ¿verdad? La iglesia. Por eso Job 14:1 dice, el hombre nacido de mujer es corto de día, el hombre nacido de una religión es corto de día, de una iglesia. Iglesia católica, metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, puerta del cielo, etcétera, etcétera, 39.000 religiones. Ellos tienen deficiencia espiritual, porque no se están alimentando, como dices tú, y así pasa en la vida natural. Si una mujer sale embarazada y no toma hierro, no toma calcio, no toma los alimentos para ese cigoto, para ese feto, para ese
embrión, para ese cigote, para ese embrión y para ese feto, hay deficiencia. Así pasa en lo espiritual. Hay muchos espiritualmente, naciendo espiritualmente, pero nacen de la Iglesia Católica, nacen de la Metodista, Bautista, Pentecostal, Luz del Mundo, Nazaret, Puerta del Cielo, y etcétera, etcétera. Ya nacen enfermos. ¿Por qué? Porque no están comiendo el pan que Dios ha enviado. En 1963 Dios desciende y baja para que un pueblo espiritualmente crezca y lleguemos a la estatura de un varón perfecto. La mayoría de las religiones todavía tienen al niño Jesús en el pesebre, le cantan al niño Jesús, ¿verdad? Y así, pues muchas canciones del niño Jesús, y la gente le gusta eso, pero ¿qué del hombre espiritual? Que cuando Jesús se fue de la tierra tenía 33 años y se fue resucitado. Él murió, pero al tercer día resucitó. Eso a la gente no le gusta. Le gusta es el niño en el pesebre, y le gusta Jesús en la cruz, porque lo cargan en un crucifijo, todavía lo cargan crucificado, y él descendió de la cruz y resucitó, y él vive. Gálatas 2:20, Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, que viva Cristo en nosotros es vivir conforme al mensaje que Dios ha traído, como dice en San Juan 6:29. La obra de Dios es que crear en el que Dios ha enviado. Dios ha enviado 7 etapas espirituales, 7 días, porque son 7 etapas, 8 etapas no natural y 8 etapas en espiritual. Hoy estamos en la piedra de corona, 7 mensajeros, pero hoy descendió la piedra de corona. Hechos 4:11 dice, esta es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Cabeza en 1963 y ángulo a la estatura de un varón perfecto. O sea, así lo natural tipifica lo espiritual. No se pueden quedar toda la vida en lo espiritual un niño, pues como la mayoría de las religiones, como te estoy diciendo, tienen al niño Jesús, le cantan al niño Jesús, le hacen poesía al niño Jesús, pero al mayor no lo quieren. Al hombre que vino y murió y nos dijo, yo soy el camino, San Juan 14:6, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tal vez ellos lo tienen como niños porque verán que muchos, incluso cristianos, creen que solamente Dios es amor, solamente Dios es bueno, solamente... Y ellos no tienen un crecimiento, y por eso ellos tienen a Dios como un niño también. Correcto, hay un mal concepto de lo que es el amor de Dios, porque hay 2 amores, está el amor filio y el amor ágape. El amor filio es el amor de nosotros los padres hacia los hijos, de los padres del esposo a la esposa, de viceversa, de la esposa al esposo. Ese es el amor filio, pero el amor ágape es el amor de Dios. Entonces ese Dios de amor, ¿verdad?, destruyó el mundo en los tiempos de Noé, Génesis 6, ese Dios de amor destruyó el mundo en agua, ¿ves? Ahí murieron niños, mujeres, ancianos, adultos, adolescentes, ¿ves? 2000 años después Dios viene y santifica la tierra, muere por su pueblo, por su novia, ¿verdad? Y han pasado 2000 años y dice la Biblia que estamos como en los tiempos de Noé, como Sodoma y Gomorra. Ya en la actualidad no se le dice Sodoma y Gomorra, se le dice LGBT y se le ha puesto más letras, ¿no? Que no sé qué significa, pero ahí está Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Ya era una sombra, hoy una realidad. Como en los tiempos de Noé, Lucas 17:26, como en los tiempos de Noé, Lucas 17:28, como Sodoma y Gomorra. Eso es, ahorita es la realidad, así está el mundo, ¿verdad? Y el amor de Dios, ese Dios de amor quemó a Sodoma y a Gomorra. Ese Dios de amor, ¿verdad?, destruyó a Jericó. Ese Dios de amor ha permitido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ese Dios de amor está permitiendo la Tercera Guerra Mundial. Ahorita ahí está Rusia bombardeando Ucrania y mueren niños, y mueren mujeres, mueren todo, ¿ves? ¿Por qué? Porque es permitido por Dios. Las guerras son permitidas por Dios y son las copas, ¿ves?, temporalmente derramadas, que son Mateo 24:7, las copas temporalmente derramadas. ¿Por qué? Porque han rechazado, cada uno de los mensajeros ha sido rechazado, han rechazado a Dios. En cada uno de estos mensajeros trajo para despertar al espermatozoide, y siempre ha sido rechazado, y Dios deja caer una copa temporalmente. Asimismo también lo tiene, bueno, en el crucifijo y en la cruz, ahí hay como una revelación, porque ellos están crucificando de nuevo al Señor Jesucristo. Sí, ciertamente, hoy lo están crucificando, hoy lo crucifican como predicó Dios a través del hermano Branham, un mensaje que él lo tituló acusación. Él dice, yo acuso a los sistemas, porque allá lo crucificaron en la carne, pero aquí lo crucifican como la palabra, porque Él es la palabra, ¿ves? Él es la palabra. Vemos ahí en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad?
Y en Juan 1.14 dice que el verbo se hizo carne. Hebreo 2.14 dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Allá llegó la plenitud. ¿Ves? Dios allá también envió un profeta en su primera venida, que fue Juan el Bautista. Fue rechazado, le quitaron la cabeza, ¿verdad?, por decir la verdad, y Dios trajo al final también, trae un profeta, figura de Juan el Bautista. También la Iglesia Católica lo manda a matar, que fue el hermano Branham, ¿verdad? No, que es un accidente, no, la Biblia dice que matarían a los profetas, Mateo 23, ¿verdad? Se cumple la palabra de Dios ahí, Mateo 23, ahí está se cumple la palabra de Dios, porque en número 19:23 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces ahí está Mateo capítulo 23, ¿verdad? Verso 34. Por tanto aquí yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. O sea que el accidente del hermano Branham, y estaba detrás de eso está la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ellos siempre han matado a los profetas, ¿entiendes? Entonces vemos que Dios en simplicidad, en humildad, le está hablando a un pueblo, ¿entiendes? El parto natural tipifica el parto espiritual, ¿ves? Ahí está el crecimiento en lo natural, también está el crecimiento en lo espiritual. Ahora, ¿verdad? Aquí está el cuerpo que Dios envía a la tierra. Isaías 7:14 dice, una virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿verdad? El Salmo 139 nos habla de ese cuerpo. Salmo 139, para que vamos entendiendo ahí lo que es el verso 15 y 16 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. La tierra, usted, la mujer, representa la tierra, ¿verdad? El embrión se va formando. Verso 16, Salmo 139, capítulo 16 dice, y mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron y luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Quién es ese cuerpo? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también somos el cuerpo místico, como lo leí en Efesios 4:12 y Efesios 4:16, y en muchas partes habla del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, en lo natural hay un crecimiento, en lo espiritual también hay un crecimiento. Como te digo, ¿verdad? Ahí está el Israel natural. ¿Ve? Hoy Israel, el único país que siembra papa, tomate, cebolla, flores en un desierto. El único país que es igual a China, Rusia, Estados Unidos es Israel. El único país que ha sacado una cápsula que estudia todo el cuerpo humano es Israel. O sea, él sacó hoy el Google. Israel tiene científicos hoy en la luna. ¿Qué dice Israel espiritual? Se ha estancado. Proverbios 29:18 dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. ¿Cómo nos gusta la ciencia? Como dice Daniel 12:4, dice, anda Daniel y cierra el libro hasta el fin, y la ciencia se aumentará. Ya ese libro fue abierto, y ese libro también es simbolismo de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Branham predicó un mensaje que lo tituló Cristo, el misterio de Dios revelado. Cristo es el misterio, Cristo es el libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Apocalipsis 13:8 dice, y adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, el Señor Jesucristo es el libro. Y si yo estaba en su pensamiento, yo soy un pensamiento eterno. Pablo en San Juan 10:33 le dijeron, te vamos a apedrear porque tú siendo hombre te hace Dios. En el verso 34, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, no está escrito en vuestra ley, Dios es hoy. O sea, que él siendo, era al revés, él siendo Dios se hizo hombre, y nosotros siendo hombres tenemos que llegar a ser Dios. ¿Y quién es Dios? La palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pablo en 2 Corintios capítulo 3 verso 2 dice que somos carta leída, expedida por todos los hombres, no escrita con tinta, ni en piedra, sino con el Espíritu Santo. Dios, Proverbio 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, que Él es la palabra y nosotros tenemos que llegar. Él siendo Dios se hizo carne, y nosotros siendo hombres tenemos que llegar a ser palabra, tenemos que llegar a ser Dios, porque Dios es Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
¿verdad? Y en San Juan 6:63 dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. O sea que nosotros tenemos que llegar a ser la palabra, y la novia es la palabra, así como en Génesis 2:21, 2:22 y 2:23 Dios sacó la novia. En San Juan 19 Dios hace caer un sueño profundo sobre el segundo Adán. En San Juan 19:34 dice que San Juan 19:34 Dios abrió, dice el soldado romano abrió la costilla, de esa costilla sale la novia es la palabra. ¿Ve? Ahí estaba allá era una figura, aquí es una realidad. ¿Ve? La novia es la palabra, la novia no se alimenta de credo, de dogma, de mandamiento de hombre. Marcos 7:6 dice hipócrita. Bien profetizó de vosotros el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamiento de hombre, validando los mandamientos de Dios. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre los enfermos en tu nombre. Dios le dice, apartado de mí, obrador de iniquidad. Nunca los conocí. Entonces en Lucas 6:46 él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no obedecéis mi palabra? O sea que nosotros le vamos a dar cuenta, y para poder nosotros irnos en el rapto tenemos que tener el Espíritu Santo en el corazón. ¿Ve? De estas tres etapas tenemos que tener el nuevo nacimiento y el mensaje de adopción. El hermano Braja dice, después que un niño nace, ¿verdad? Él necesita crecer, necesita un tutor. El tutor es el Espíritu Santo. San Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, nos recordará todas las cosas, igual que San Juan 16:13, el Consolador, ¿ve? Él nos guiará a toda verdad. Igualmente, como ejemplo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3 que de manera que yo, hermanos, no pude hablar como espirituales, sino que como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, sino no eres capaces todavía. Él le estaba hablando a los cristianos, pues, porque él dice hermanos. Quiere decir que entre los cristianos, incluso entre los hermanos en mensaje, pueden haber hermanos que no tienen un nuevo nacimiento, un crecimiento espiritual. Ese es correcto, Pablo, lo que estamos hablando, ¿verdad? Cada etapa y cada mensajero trajo el espermatozoide y trajo el alimento espiritual a su debido tiempo, ¿verdad? Lo que Pablo le está diciendo a los corintios ahí es que en realidad, y fueron iglesias formadas por el mensajero, por el primer mensajero que fue el apóstol Pablo. Pablo formó los corintios, los filipenses, los gálatas, Efesios, ¿ve? El apóstol Pablo, ¿verdad? Colosense. Entonces, todas estas iglesias, pero estas iglesias fueron formadas por Pablo. Los corintios eran una iglesia carnal, ¿ve? No tenían el nuevo nacimiento. Ellos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, y Pablo le dice que quién murió por ello en la cruz, pues ninguno murió sino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así también hay muchas iglesias del mensaje ahorita que son carnales, se repite la historia, ¿ves? Son carnales, y son legalistas. Los gálatas eran legalistas, por eso Pablo dice que vuelve a sufrir dolores de parto por ellos. Entonces, en el tiempo que se está viviendo, ¿verdad? Hay muchos mensajes, hay muchos hermanos, como dice usted, que no han obtenido el nuevo nacimiento, y sin el nuevo nacimiento estamos perdidos. ¿Por qué? Porque tenemos que nacer de arriba, ¿ves? Tenemos que obtener lo que Dios está trayendo para el tiempo del fin, el alimento que Dios está trayendo para este tiempo, ¿entiendes? Por eso hay mucha deficiencia, hay cegueras espirituales, ¿ves? Hay ojos perezosos, como dice la enfermedad de los ojos, hay ojos perezosos, hay ojos vagos, son enfermedades. Dios ha enviado 7 oftalmólogos para que podamos ver, para que podamos entender el tiempo que se está viviendo. Ahora, el primer mensajero, el apóstol Pablo, esta iglesia de los corintios le llevaba una vianda, le traía los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 truenos, pero cuando Pablo le lleva esa vianda espiritual, Pablo le llevaba un pollo con ensalada, arroz, jugo, Pablo le llevaba un pescado, le llevaba carne a la broste, le llevaba un almuerzo puro, pero a ver que eran niños, Pablo le tuvo que volver a dar y eso está pasando en el mensaje, pues se quedan con la simiente de la serpiente, el bautismo bíblico, quedan con muchos mensajes que son buenos, pero cuando hablamos de profundidades, cuando le tocamos los 7 sellos, cuando le tocamos las 7 trompetas, las copas, los truenos, hasta ahí llega el compañerismo. O sea, somos etiquetados, nos etiquetan de una vez y se carga un mal espíritu, hermano, tengan cuidado. O sea, somos etiquetados completamente de los mismos del mensaje.
no de la Iglesia Católica nos etiquetó desde hace tiempo, igual que las denominaciones, pero estamos hablando del mensaje. ¿Por qué pasa esto? Porque no tienen un crecimiento espiritual, son niños, como dice Pablo ahí a los Corintios, hay muchos niños en el mensaje. Y Pablo en Efesios 4:14 dice, no seamos niños flautantes, llevados de todo viento de doctrina. ¿Ves? Pablo no quiere niños, dice, no sean niños, crezcan espiritualmente, avancen. Ya Pablo en Hebreos 5:11, 12, ¿verdad? Pablo dice ahí que ya debiéramos de ser maestros, y todavía son niños, dice Pablo, ¿ves? Y ahí en Hebreos 6:1 Pablo empieza a hablarle, que ya dejen el rendimiento, que sigamos y que avancemos y que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la piedra de corona, porque en la actualidad los niños del mensaje, los que tienen enfermedades espirituales, tienen ceguera, andan desnudos, están dementes porque han rechazado la mente que es Cristo, ¿verdad? Ellos no pueden ver, no pueden entender lo que Dios está haciendo en escena, las profundidades que Dios está trayendo. Entonces es el tiempo, ¿verdad?, que estamos en la mente de Cristo, estamos en la unción del águila. Apocalipsis 4:7, ¿verdad? Tenemos las 4 unciones y es el tiempo, la vista más, la palabra, Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. El águila come cosas vivas, no cosas muertas, ¿ves? Cosas vivas, ¿ves? Y el águila también hay revelación, porque esta águila cabeza, esta se llama el águila calva, esta no es el águila verdadera, esta es un águila que deja que los animales matan para ellos comer. Así también hay mucho en el mensaje, que hay muchos que esperan que otro hermano mate para ellos poder comer. El verdadero águila es el águila real, ¿ves? El águila real, ella mata y come, esa es el verdadero águila. Aún esta águila se parece mucho a la águila real, pero no es la realidad, ¿ves? Esta águila representa el manufacturado, ¿ves? El águila verdadera es el águila real, que come y mata. Busca en el mensaje, San Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque os parece que en ella tendréis la vida eterna. O sea, Dios, en el primer tiempo, ¿verdad? En Éxodo, Dios se le presenta el primer Éxodo, Moisés escribe los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Y de esos 5, ¿verdad?, Moisés escribe el Antiguo Testamento. Viene Pablo y escribe el Nuevo Testamento. De las 27 cartas del Nuevo Testamento, Pablo escribe 14 cartas, ¿ves? Y al final, Moisés, la columna de fuego, Éxodo 3:16, Éxodo 13:21 dice, de día columna de nube y de noche columna de fuego. Dios acompañaba a Moisés, ¿verdad? ¿Ves? Dios acompañaba a Moisés. Y en Hechos 9, ¿verdad?, la columna de fuego se le presenta al apóstol Pablo y Pablo escribe el Nuevo Testamento. Y ahorita para el tiempo del fin se vuelve a presentar la columna de fuego, ¿verdad? En el hermano William Marion Branham le fotografiaban la foto y le salía la columna de fuego arriba en la cabeza. Pero ya el hermano Branham se fue, ¿verdad? La columna de fuego también se presenta en 1963 y se deja fotografiar. Tenemos 7 fotografías de los 7 mensajeros. Tenemos la 8ª fotografía que aparece en la revista Life, aparecen Cosas Misteriosas de Estados Unidos, aparecen más revistas mundialmente y el hermano Branham lo explica en el mensaje, ya ha salido el sol. Entonces es el pan para el tiempo del fin, es el pan fresquecito, el maná fresquecito, para que nosotros podamos tener la mente, la vitamina exacta, el pan exacto para nosotros. Pero este pan siempre es rechazado, este pan lo acepta es la manada pequeña. Lucas 12:32 dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. El que no esté comiendo este alimento, espiritualmente está pobre, ciego y desnudo. No solamente la edad de la Odisea, sino la Iglesia Católica, los luteranos, los metodistas, los testigos de Jehová, los mormones, etcétera, etcétera. Todas las religiones del mundo están ciegas, tienen deficiencia en el cuerpo porque no están comiendo el alimento para adultos, el alimento que Dios ha enviado para el tiempo del fin, como dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 3, que eran niños, ¿ves? Eran niños, no le podía dar alimento sólido. Pablo a los Corintios no le pudo hablar de los 7 sellos, no le pudo hablar de las trompetas, no le pudo hablar de las copas ni de los truenos, porque eran niños espiritualmente. Y así hay muchos niños en el mensaje espiritualmente. Y el niño el niño, ¿qué es lo que le gusta al niño? Al niño le gusta es el dulce, la chupeta, los caramelitos. Muy poco el niño, tú le llevas a un niño un plato sólido y no se lo come porque son niños. Y así pasa en lo espiritual. Y estas 3 etapas del parto natural tipifican las 3 etapas del parto espiritual. Mientras que nosotros no nazcamos,
del reino de los cielos, de la palabra de Dios, no podemos ver, no podemos entender, porque San Juan 3:27 dice, Juan ahí dice, no puede recibir nada del hombre si no es le dado desde arriba, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros podamos entender el tiempo que se está viviendo, ¿ve? Que es la piedra de corona, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 truenos. Sin embargo, hay muchos cristianos que creen que el nuevo nacimiento es recibir al Señor Jesucristo y listo, ya tengo un nuevo nacimiento. O incluso muchos del mensaje creen que por recibir el mensaje que Dios envió, ya ellos tienen el nuevo nacimiento. Y no se trata solamente de eso. No, porque el nuevo nacimiento lo da única y exclusiva a Dios. Y lo tienen, Efesios 1:3 dice que estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y 1:4 dice que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. Este nuevo nacimiento único y exclusivamente lo tienen son la simiente de Dios, los que fueron predestinados desde antes de la fundación. Ni más ni menos, o sea, no hay nuevo nacimiento. Aún Judas fue justificado y fue santificado, pero Judas no llegó en Pentecostés, no tuvo el bautismo del Espíritu Santo. En el mensaje están las 3 clases creyentes: está el manufacturado, está el incrédulo y está el manufacturado. Pero está el verdadero creyente, ¿ves? Ahí están los 3. Pero estos dos, ninguno de los dos llega al bautismo del Espíritu Santo. El incrédulo se va y el manufacturado es muy parecido al verdadero, pero no llega a tener el nuevo nacimiento y no llega a tener el Espíritu Santo. Son como Judas. Entonces son 3 etapas, y estas 3 etapas, si no pasamos por esta etapa, no podemos obtener el nuevo nacimiento, no podemos llegar a la piedra de corona, no podemos ver el 7º sello, no podemos ver las trompetas, las copas, los truenos. O sea, que el que no tenga el nuevo nacimiento no puede ver las profundidades que Dios está trayendo y no puede crecer espiritualmente. Porque así como hay un crecimiento en lo natural, hay un crecimiento en lo espiritual. Así como el hombre llega a una madurez, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo tiene que estar hoy en la piedra de corona, ¿ve? A la estatura de un varón perfecto. Lo predicó Pablo, lo predicó Pedro y lo predicó el hermano William Branham. La estatura de un varón perfecto. La novia es perfecta. San Juan 5:48. Ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. La novia es perfecta. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y él se viene a casar con una novia madura, con una novia perfecta. Es decir, que la revelación, estás viendo la revelación que Dios ha enviado y estás recibiendo lo que Dios nos ha enviado para este tiempo. Ese es el crecimiento espiritual. Ese es el crecimiento espiritual y es el nuevo nacimiento. El hermano Branham en el mensaje El misterio de Dios, Cristo, el misterio de Dios revelado, dice: el nuevo nacimiento es entender lo que Dios está trayendo para el tiempo del fin. Ese es el nuevo nacimiento, entender las 7 edades, entender los 7 sellos, entender las trompetas, las copas, los truenos. Ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, dice el profeta, es Cristo, el misterio de Dios revelado. Dice, el nuevo nacimiento es la revelación de quién es Jesucristo y en qué tiempo está Jesucristo. ¿Dónde estamos? ¿En qué parte de ese cuerpo místico estamos? Estamos en la mente, estamos en la cabeza, tenemos la unción del águila. Pero esto es único y exclusivamente para la novia. Los demás no van a entender. Porque desde la edad él dijo: el que tenga oído, oiga. Y en los sellos dijo: ven y mira. Oír y ver es entender. Mateo 13:13. Viendo no ven y oyendo no oyen. No entienden. O sea, que ver y oír espiritualmente es entender el tiempo que Dios está trayendo y el tiempo que se está viviendo. Ese es el verdadero nacimiento. Nacer es entender que en este tiempo Jezabel es Roma, Can es Estados Unidos, Jehú es Rusia. ¿Ve? Los reyes del oriente, como dice en Apocalipsis 16:12, el río Éufrates, ¿verdad? Es la iglesia católica. Y los reyes del oriente son Rusia, China, Corea del Kim Jong, la India, todos estos países que están con Rusia y todos los países que están con Roma, que es Estados Unidos. La OTAN no pertenece a Estados Unidos, pertenece a Roma. O sea que la que domina el mundo no es Estados Unidos. Estados Unidos es un país empobrecido, es un país en quiebra. En Estados Unidos hay hambruna, en Estados Unidos hay enfermedad, en Estados Unidos es un país en caos. Pero ¿quién la está financiando? Roma. ¿Y quién tiene todo el oro del mundo? Roma. Todo el dinero del mundo, los diamantes. Apocalipsis 18 dice que en ella se halló toda la riqueza del mundo. Entonces, la mejor economía del mundo no es China, no es Rusia, no es Irán, no. La mejor economía del mundo es Roma.
Esa es la mejor economía. En pocas palabras se podría decir que el nuevo nacimiento es poder ver todas las cosas que Dios está revelando, es poder ver lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a acontecer, es desprendernos de las cosas materiales y tener la mirada solamente en Dios y en nuestro crecimiento espiritual. Eso es correcto, el profeta dice, el nuevo nacimiento es entender lo que Dios está haciendo. Ese es el nuevo nacimiento, de Cristo, el misterio de Dios revelado. Las profundidades de Dios para el tiempo de fin. Ese es el nuevo nacimiento. ¿Entendés? Esa es la estatura de un varón perfecto, la piedra de corona. Bueno, ya para continuar, quisiera decir que por eso es importante buscar cada día más tener un crecimiento en lo espiritual, ya que eso es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Correcto, así es. O sea, el hombre siempre ha venido evolucionando natural y espiritualmente también hemos venido evolucionando. Tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto. En el mensaje cuenta regresiva, el hermano Braja dice, Lutero representó el caballo, la edad de Sardes, la edad de Filadelfia, Wesley representó el vehículo, los pentecostales representaron el avión, pero hoy estamos en el tiempo del astronauta. ¿Ve? El astronauta se despega de aquí de la Tierra y está allá en el espacio. En Efesios 1:3 dice que estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces, ¿qué del hombre espiritual? El hombre espiritual también ha tenido un avance. Hoy tenemos los teléfonos, tenemos el PS, tenemos el avance científico. ¿Cómo nos gusta la ciencia científica? Pero ¿qué de la ciencia espiritual? ¿Ve? Efesios 1:17 dice, pidámosle a Dios sabiduría, revelación y conocimiento. La sabiduría es más grande que el conocimiento. Entonces, esto es único y exclusivamente para los que tengan la unción del águila. Y estas tres etapas nada más lo puede obtener la novia. El nuevo nacimiento es único y exclusivamente para la novia, para los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Los demás no pueden obtener el nuevo nacimiento. Amén. Amén.